Mundial del Sueño es una celebración anual que se celebra el viernes 19 de marzo, pero que obviamente estamos abiertos a empezar la celebración durante todo el mes. Ojalá todos los días pudiéramos celebrar este momento. Esta es una fecha de gran relevancia para todos los actores que día a día trabajamos por los sueños de los pacientes y que sin duda tiene como objetivo sensibilizar la población sobre y lo importante que es dormir bien, tratar las causas, los síntomas de la falta de sueño. Un problema que si no es tratado a tiempo, pues obviamente puede causar serios problemas de salud. Y hoy pues es un motivo para que sigamos compartiendo información en busca de seguir buscando disfrutar de un buen descanso tanto mental como físico. ResMed sigue trabajando en las soluciones para sus pacientes, los pacientes que todos los días llegan a sus consultorios, a las unidades de sueño, a las clínicas, a los hospitales, a nuestros clientes estratégicos. Y por ello, hoy vamos a compartir un gran momento con ustedes. Además de todos los otras fechas que tenemos programadas a nivel de Andes, que nos han invitado también a participar de este evento con pacientes de nuestras unidades de sueño y clientes estratégicos. Y bueno, hoy ResMed ha invitado al doctor Rafael Bernal. El doctor Rafael Bernal es médico otorrinolaringólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, alta especialidad en medicina del sueño de la Universidad Autónoma de México. Y pues trabaja como somnólogo en Colombia y hoy pues aceptó nuestra invitación y quiere compartir con nosotros esta conferencia. Al final pueden hacer los comentarios y las preguntas. Bienvenido, doctor Rafael. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Daisy, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación a ResMed Latam, a dar esta charla en un día, como tú lo dices, tan importante para todos los que nos dedicamos a este apasionante mundo del sueño y de todas las patologías que implica y las consecuencias que cada vez día a día tenemos más evidencia de por qué deberíamos tratarlo y por qué deberíamos ponerle más atención a todas las patologías que están alrededor de un mal dormir, ¿no? Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. A ver acá. Ok. ¿Ahí me están oyendo bien? Sí, lo escuchamos perfecto. Vale, perfecto, muy bien. Entonces, pues vamos a empezar la charla de hoy. Digamos que es el mismo título que tiene el Día Mundial del Sueño este año. Cada año Perdón, tiene... ¿estás compartiendo algo? Es que no vemos en pantalla. Sí, ya la estoy compartiendo, pero espere, miro a ver qué pasó. Espérame un Vale, segundito y miro acá. A ver. Y miramos qué pasó. Bueno, mientras el doctor comparte aquí la pantalla, le quiero contar al doctor Bernal que nos están acompañando personas de Colombia. Dentro de esos están médicos, terapeutas, fisioterapeutas, enfermeros, también hay personas de las EPS. Obviamente nos están acompañando varios de nuestros socios estratégicos en Colombia. En general, pues, como se lo habíamos comentado, todos somos actores dentro del sistema de atención a pacientes con trastornos del sueño. Súper. Ahí me puedes decir si ya está compartiendo, ya la volví a compartir. Ya, sí. Listo, perfecto. Bueno, entonces como les estaba contando, el título de la charla tiene, digamos que el mismo eslogan de este año del Día Mundial del Sueño. Cada año se celebra el Día Mundial del Sueño desde el 2008, ¿cierto? Y cada año tiene un eslogan diferente. El de este año era Sueño regular y futuro saludable.
y vamos a hablar un poco acerca de este sueño regular, alrededor del sueño regular, qué quiere decir un sueño regular y por qué un sueño regular nos lleva a un futuro más saludable para todos. Daisy ya me presentó. Soy médico otorrinolaringólogo de la Pontificia Universidad Javeriana y tengo una alta especialidad en medicina integral del sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla y, como les venía diciendo, desde el 2008 se celebra el Día Mundial del Sueño y básicamente es un día en el cual todos los actores que nos dedicamos a la medicina del sueño queremos crear conciencia en la población general y en la población médica acerca de la vital importancia que tiene el sueño y cómo un mal dormir, y un mal dormir implica muchas cosas más allá de solo el tiempo de sueño, puede afectar nuestra salud, nuestra calidad de vida y el futuro de las generaciones que están por venir. Este año se celebra el viernes 19 y el eslogan es el de sueño regular y un futuro saludable. Entonces, para empezar, pues digamos que la gran pregunta que siempre nos hacemos alrededor del sueño es ¿por qué dormimos? ¿Cierto? ¿Qué nos lleva a necesitar dormir en todas las especies de los mamíferos y en algunas otras especies donde también ya se hacen estudios del sueño de una forma diferente, pero se ve que tienen sueño? Y la gran pregunta es, bueno, ¿y por qué dormimos? ¿Qué tiene el sueño que lo necesitamos como una función vital más, como comer, para que nuestro organismo se mantenga con buena salud y que tengamos buenas funciones en nuestro cuerpo, ¿no? Y realmente es una interrogante que en los últimos años se ha venido discutiendo y se ha venido investigando alrededor de esto y cada vez tenemos como más pistas de por qué dormimos y muchísimas más pistas de las consecuencias de un mal dormir. Y eso es lo que vamos a ir elaborando poco a poco en esta charla. Se ha visto que el sueño está presente en casi todas las especies, desde el elefante africano, que duerme en promedio unas 3 horas, hasta el armadillo que duerme en promedio unas 18 horas. Y dentro de las mismas especies, ¿no? Hay diferencias en los patrones de sueño que se ven relacionadas con los patrones de alimentación, donde viven, las condiciones en las que viven, la vulnerabilidad que tienen, y lo mismo aplica para nosotros los humanos, en donde tenemos unas recomendaciones de unas horas mínimas de sueño desde la infancia hasta los adultos, pero que sabemos que puede variar de gran manera entre una persona y otra dependiendo de estas mismas características. Entonces aquí el nombre o la palabra clave es variabilidad. Y tendremos que ver por qué tenemos esta variabilidad alrededor del sueño, ¿no? Se han hecho estudios, ¿no? Y digamos que lo que más se ha estudiado alrededor de los patrones de sueño y vigilia, ya sea por estudios observacionales del comportamiento de los animales, o sea por estudios de electroencefalografía o estudios, digamos, con electrodos, se ha estudiado principalmente el sueño en estos tres animalitos que vemos acá. El del medio, que es donde más se han hecho estudios, que es la mosca de la fruta, en el pez que ven ahí, que es el pez cebra, y en este nemátodo, donde también se han hecho algunos estudios al respecto del sueño, ¿no? Y en todo se ha descrito periodos de actividad y de quedarse más quietos, como los periodos de vigilia y los periodos de sueño. Y en estos estudios también se ha visto cómo afecta la privación crónica o aguda de sueño en los animales. Pero cada vez tenemos más evidencia, digamos, de cómo lo afecta en el día a día en los humanos y las enfermedades desencadenantes que podríamos tener con estas enfermedades del sueño que afectan tanto la cantidad como la calidad del sueño como tal, ¿no?
Y en los humanos, digamos que para entender los procesos a grandes rasgos del sueño, porque esto es algo que tiene tanto de largo como de ancho, pero a grandes rasgos hay que entender dos ciclos, ¿no? Que nos regulan el sueño y la vigilia a los humanos, y tiene que ver con dos procesos muy especiales como el proceso C y el proceso S, ¿no? Que en últimas el proceso S es, digamos, que esa carga de sueño que acumulamos durante el día y que nos ayuda en la noche a tener un sueño adecuado, y el proceso C, viéndolo como el proceso del ciclo circadiano que nos rige a nosotros, sobre todo por ciertas sustancias que más adelante vamos a revisar, y que lo que hace es que nos mantiene despiertos durante el día y activos, y en la noche nos ayuda a tener un sueño continuo, reparador, adecuado, ¿cierto? Y al entender estos dos procesos, pues ya podríamos empezar a hablar del sueño en los humanos a grandes rasgos. Hay que entender que dentro del ciclo circadiano, y ciclo circadiano quiere decir estos ciclos de casi 24 horas, que tienen, no solamente se expresan en lo que vemos de los ciclos de sueño y vigilia, sino además en muchísimas otras, digamos, funciones del cuerpo, como son la temperatura corporal, que tiende a disminuir en la madrugada y que luego vuelve y se eleva, y eso tiene una razón, porque esa disminución de la temperatura corporal está relacionada con el episodio más largo de sueño-MOR que tenemos, que sobre todo en la madrugada. Y eso es importante porque, como más adelante lo veremos, el sueño-MOR tiene, digamos, que unas funciones muy importantes, sobre todo en reparación celular, en la parte de fijación de memoria y algunas otras cosas. También tiene un ciclo circadiano el cortisol, ¿no? Que sabemos que en la mañana previo a que nosotros nos despertemos tenemos una liberación de cortisol, que lo que va a hacer es que nos va a preparar para tener un buen día y para estar despiertos durante el día, y que poco a poco va a ir disminuyendo para que no tengamos todavía, digamos, que todo ese sistema adrenérgico a 1000 durante la noche y nos cueste trabajo quedarnos dormidos. También tiene que ver con el volumen urinario, que disminuye en la noche, porque si no estaríamos despertándonos toda la noche a orinar, y como lo vemos también nosotros podemos modificar esos patrones, como en los pacientes que toman diuréticos en las horas de la noche y que tienen que levantarse toda la noche e ir al baño, y eso les genera un sueño fragmentado y una posterior mala calidad del sueño, mala percepción del sueño y algunos síntomas diurnos. Entonces esto también tiene que ver con farmacobiología y a qué hora se darían los medicamentos. También está la TSH, la hormona de crecimiento, la hormona paratiroidea y la actividad motriz dentro de los ciclos circadianos que nosotros podemos ver. Entonces, si ven, no solamente el comportamiento de estar despierto y dormido, sino que esto implica también una serie de liberación de sustancias y una serie de procesos hormonales, neuronales, que están detrás del simple proceso que era dormir, que era lo que se creía hace muchos años. Y para nosotros, digamos que a grandes rasgos, el proceso del ciclo circadiano está regido sobre todo por la luz. Hay algunos otros condicionantes externos que pueden estar alterando el ciclo circadiano en las personas, como son la alimentación, los hábitos que tienen las personas en su entorno familiar, ¿sí? Pero que realmente el que más se ha visto relacionado y el que tiene el mayor peso es esta parte del ciclo circadiano, que está regido por una hormona muy especial que creo que todos conocemos, que se llama melatonina, ¿no? Que se puede encontrar ya como procesada en las farmacias naturistas y en algunos medicamentos, y hay algunos también alimentos que pueden contener algunos sustratos para poder ayudar con la producción de melatonina. ¿Y por qué es importante la melatonina? Porque pues si ese es el principal regulador de nuestro ciclo circadiano, pues hay cosas que pueden afectar esa producción de melatonina y en últimas afectar pues la producción, el ciclo circadiano y digamos que una serie de funciones en el organismo. La melatonina se produce en la glándula pineal
y está regida por la luz, sobre todo del espectro que vemos aquí, que es más o menos entre 450 y 500 nanómetros, que es el que está en la luz solar y que está en otro tipo de luces que más adelante vamos a mencionar y vamos a ver qué pasa con eso, ¿cierto? Y que entra por por el ojo, ¿no? Va directo atrás a la retina donde están unas células que no tienen que ver con los conos y los bastones, sino tiene que ver con los receptores que son M1 y M2, que son los que están sobre todo en el tracto retino-hipotalámico, y ese tracto retino-hipotalámico va directo allá a generar, digamos que una cesación de la producción de melatonina, ¿no? Y lo que tenemos en esos receptores M1 y M2 de las células son la melanopsina, con P, ¿no? Que es donde está ahí, que va por lo retino hipotalámico y que al producir esa melatonina, pues puede ayudarnos a dormir. Ahora, la luz lo que hace es la inhibición de la producción de melatonina, que es la hormona que empieza a aumentar más o menos como a las 6, 7 de la tarde y que tenemos ya un pico a las 9 de la noche y luego se mantiene durante la noche para disminuir en la mañana antes de tener el pico de cortisol, ¿no? Y tenemos otro tipo de hormonas también muy importantes que después se fueron descritas después de la melatonina, mucho tiempo después, por dos grupos al mismo tiempo que estaban investigando dos cosas diferentes, pero encontraron el sistema de las hipocretinas o orexinas. Los dos nombres son lo mismo, sino que cada grupo que las descubrió más o menos al mismo tiempo le puso su nombre y que tiene que ver también con el proceso no de sueño, sino de la vigilia y que se puede ver alterada en patologías o se ve alterada en patologías como la narcolepsia, donde los pacientes tienen un sueño o unos episodios de sueño incontrolable durante el día y que también está relacionado con algunos cambios en la alimentación y en la saciedad porque tiene que ver con estas hormonas de grelina y leptina que tienen que ver con el incremento del apetito y con la sensación de saciedad, ¿no? Y que también nos ayuda a generar durante el día una sensación de bienestar, de buen humor, de regulación del apetito y de la saciedad y ayuda al mantenimiento del estado de alerta al estar despiertos. Entonces digamos que hay ciertas hormonas a grandes rasgos que nos ayudan a nosotros a mantenernos despiertos, a mantenernos dormidos y a regular este ciclo circadiano de una forma adecuada. Si lo pudiéramos ver en las 24 horas del día, pues hay ciertas cosas que ocurren durante la mañana y ciertas cosas que ocurren en la tarde y ciertas cosas que ocurren en la noche, ¿no? Desde que tenga que ver con procesos de reparación celular, con parte del sueño profundo, con la temperatura corporal, como les mostraba, que tiende a disminuir en la madrugada, sobre todo para que sea un proceso de un sueño more extendido y adecuado, la secreción de cortisol, el aumento del grado de la presión sanguínea secundaria, obviamente, a esa secreción de cortisol, ¿no? Y así podríamos ver muchísimas y muchísimas funciones que tienen que ver con este ciclo circadiano. ¿Y por qué es importante dormir también? Se ha visto que el sueño o el mal dormir o durante una se están generando ciertas funciones que nos ayudan con los procesos neurocognitivos de fijación de memoria, nos ayuda también con el proceso de alimentación, ¿cierto? O sea, las personas que duermen mal son más propensos a tener sobrepeso, las personas que duermen mal son más propensos a tener problemas de memoria y concentración, son personas que tienen o que son más propensos a tener enfermedades neurodegenerativas, y más a temprana edad. Obviamente hay que tener en cuenta el factor genético y los antecedentes de las personas, pero se sabe que el mal dormir es un factor independiente para este tipo de cosas, ¿no? ¿Y para qué más nos sirve dormir bien? ¿Para qué nos sirve tener un sueño adecuado? Para la función de reparación celular, ¿cierto? Disminuye el riesgo de ciertos cánceres, disminuye el riesgo de ciertas infecciones y aumenta también la inmunidad celular y la inmunidad humoral, tener un adecuado patrón de sueño, ¿cierto? Y como les mencionaba, pues también ayuda a disminuir la posibilidad de cierto tipo de cánceres que también se relacionan con las personas que duermen mal. Ya hace varios años se ha estado, digamos que sacando una recomendación acerca de los tiempos mínimos de sueño que deberían tener las personas,
dependiendo de su edad, porque no es lo mismo, y digamos que dentro de la ontogenia del sueño, sabemos que va cambiando los patrones de sueño y los tiempos de sueño de acuerdo a la edad de las personas. Y eso tiene que ver con la melatonina, con los ciclos circadianos y con algunas otras cosas que van asociadas al envejecer. Pero a grandes rasgos, en la Sleep Foundation y las recomendaciones también de la Academia Americana de Medicina del Sueño y de la Asociación Americana de Pediatría, es que estas deberían ser las horas promedio que debería dormir desde los recién nacidos hasta las personas adultas mayores de 65 años, ¿no? Sabemos que los recién nacidos tienden a tener o necesitan o requieren o duermen más durante el día y eso está relacionado con varias cosas, ¿no? Uno sabemos que cuando uno nace no tiene una producción endógena total de melatonina. La melatonina pasa a través de la leche materna, por lo menos hasta los 3 o 4 meses, que es cuando se empieza a tener un inicio de producción de melatonina endógena y que también ya llega ese proceso a regularse más o menos a los 6 meses en la edad pediátrica, y eso tiene que ver también con los patrones de sueño que tienen los recién nacidos, que es un patrón de sueño que requieren muchas horas de sueño, pero que está intercalado con siestas, despertares, alimentación, siestas, despertares, y que poco a poco, a medida que va pasando la edad, se va regulando para ver que ya en las personas mayores o en los preescolares ya tienen un patrón de sueño mucho más similar al que tenemos las personas adultas, que después en la parte escolar o en la pubertad vuelve y se desorganiza por lo general por varias razones, ¿no? Dentro de esas tiene que ver, pues, uno con los ámbitos sociales, pero dos, que hay una disminución en la producción de melatonina cuando va a aparecer la pubertad, porque la melatonina también tiene que ver con el desarrollo sexual en los adolescentes y en los niños, y entonces hay una disminución de la melatonina a esta edad, y luego ya tenemos la melatonina circulante en las personas adultas y que vuelve y disminuye después de los 70 años, cuando si uno les mide la melatonina y la compara con respecto a la que tenían los recién nacidos, pues es menos del 10%, más o menos el 10% de lo que tenía un recién nacido, ¿no? Y eso también tiene que ver con otras situaciones anatómicas propias de los infantes, de los niños y de los adultos, en donde se ha visto pues que obviamente los medios transparentes se ven más afectados a medida que va pasando la edad, y eso hace que haya menos recepción de la luz azul que se requiere, o bueno, menos estímulo luminoso para que haya una menos cambio del estímulo luminoso, y eso implica una menor producción de la melatonina. Pero realmente la pregunta, y más allá de eso, es sueño no adecuado es igual a futuro no saludable, ¿no? Si uno revisa toda la literatura, y hay bastante que revisar, desde los niños hasta los adultos, sabemos que cuando no hay un sueño adecuado, por la razón que sea, pues el futuro no es tan saludable ni es tan bueno lo que viene, ¿no? Aquí les estoy mostrando un mapa, esto lo saqué de National Geographic de hace poco, donde ve la concentración de la luz en ciertas regiones del planeta, ¿no? Donde es roja es donde más luz hay, pero además no solamente más luz hay artificial, ¿no? En la noche, sino que además esos niveles de luz son tan altos que ni siquiera se alcanza a ver la Vía Láctea en esos sitios. En algunos sitios como los que están en amarillo ni siquiera se alcanza a ver el cielo en la noche bien. En algunos sitios donde está en azul no se alcanza a ver el horizonte, ¿no? Durante la noche, y tampoco se alcanzan a ver límites, ¿no? Entonces digamos que esta es la concentración lumínica de lo que podríamos tener hoy en día, y es muy importante verlo porque además si uno después va y busca, dependiendo de esa concentración lumínica, si hay estudios específicos de problemas del sueño, el que sea asociado a otro tipo de trastornos que más adelante vamos a ver que pueden estar asociados con estos problemas del sueño, en esas ciudades específicas donde están en rojo, uno puede ver que probablemente la prevalencia de esos trastornos del sueño es mucho más alta en esa población, y de otras enfermedades que en la otra población donde no hay tanta concentración lumínica.
Por ejemplo, en esa flechita roja que les estoy poniendo ahí, muy seguramente está muy cerca a Nueva York, ¿no? Y si uno va y busca en Nueva York cómo duermen las personas o qué tanto afecta la luz en la calidad de sueño, en la calidad de vida de las personas, pues uno puede ver que es más o menos un reporte que hicieron en el 2018 para la alcaldía de Nueva York, con un estudio que estuvieron haciendo mediante unas encuestas a los neoyorquinos, donde se veía durante un año, ¿no? Qué tantos perturbación del sueño tenían las personas que vivían en estas ciudades o en esta ciudad debido a la luz, ¿no? Y además del ruido, pero esto es específicamente para la luz, ¿no? En los días de la semana. Y se estimó que más o menos 1 de cada 7 personas de Nueva York tenían problemas del sueño secundarios a la luz por lo menos 3 de los 7 días de la semana, ¿no? En una encuesta que se le hizo a bastantes personas, ¿no? Más o menos 1.538.000 adultos, y que esto tenía que ver con varias cosas, ¿no? Y es lo curioso después viendo los porcentajes y es que ellos reportaban que tenían un disturbio secundario de la luz, pero si uno lo veía, el 25% decían que esa interrupción o ese problema de dormir que tenían secundaria en la luz era por la luz del sol, ¿sí? Que es bastante curioso y lo lleva a uno a pensar en otras situaciones y es que en estas ciudades probablemente hay mucha vida nocturna, hay mucho trabajador nocturno que además tiene un trastorno del ciclo circadiano, tiene un trastorno de la fase del ciclo circadiano, para que el 25% digan que la luz del sol es lo que les está afectando la calidad de sueño, ¿no? En otros casos eran las luces de las vías y en otros casos era otro tipo de luz que no dejaba que lo tuvieran, pero si ven, pues es una gran población que tiene problemas para dormir, secundario a la concentración de luces de la que sea, y que además uno puede concluir, o no puede concluir, pero puede, digamos que hacerse la idea que también tienen muchos un trastorno del ciclo circadiano, son trabajadores nocturnos. ¿Y qué otro problema tenemos aparte de las concentraciones lumínicas en el mundo, en las grandes ciudades que no paran ni de día ni de noche? Pues, y hoy más en día, la globalización, el Internet, todo lo estamos haciendo por Internet, todo lo estamos haciendo a través de pantallas. Esta pandemia aceleró todo a un ritmo vertiginoso, la tecnología nos ayuda a conectarnos mejor, pero también nos ayudó a tener un peor patrón de sueño, no solo por la tecnología, sino por los horarios excesivos de trabajo en las casas, por no sabernos limitar la exposición a las pantallas, y también obviamente eso asociado al estrés que genera la pandemia, pues las personas duermen peor, ¿no? Los que venían durmiendo mal están durmiendo peor hoy en día y los que no dormían mal están durmiendo medio mal. Entonces tenemos también ahí una epidemia de insomnio secundaria al COVID por varias razones, ¿cierto? Y ¿qué es importante en cuanto a esto? Si uno va y busca, y acá hay 2 artículos recientes, que uno reciente, uno no tan reciente, pero bastante descriptivos, y es más o menos el impacto que tiene el uso de celulares, ¿no? En los ciclos circadianos y en qué tan alerta está uno al día siguiente con la exposición cercana a la hora de dormir, ¿no? Y en ese artículo lo que ellos concluyen es que efectivamente, a pesar de que los dispositivos hoy en día tienen bloqueadores o sistemas para disminuir la luz azul, pues hacen que tenga efectivamente las personas un trastorno del ciclo circadiano, sea una fase atrasada del sueño, o sea, se acuestan más tarde y se levantan más tarde, ¿no? O que tengan además recorte del tiempo total de sueño porque se están acostando más tarde, les está costando más trabajo quedarse dormidos, pero igual tienen que levantarse a trabajar a cierta hora el otro día, lo cual es peor porque entonces no solamente están haciendo una fase atrasada del sueño, sino además están teniendo poco tiempo total de sueño, ¿cierto? Y eso afecta realmente qué tan alerta están las personas durante el día y secundario a eso aumenta el riesgo de accidentes laborales, de tránsito, enfermedades, una serie de condiciones. Y el otro artículo que les muestro ahí es el efecto de la luz azul sobre el ciclo circadiano
y sobre la fisiología de los ojos. Ciclo circadiano, sino además parece que la exposición repetitiva, continua, durante grandes horas a este tipo de luz, también puede afectar cómo el ojo funciona y la captación del ojo a ese tipo de luz, que también pues daña, digamos que la visión a largo plazo, ¿no? Ese artículo es muy bueno, se lo recomiendo. Habla de absolutamente todo, desde la fisiopatología, desde cómo está la vía visual y lo más reciente de las investigaciones, y también habla de por edades o por cómo afecta la luz azul y por qué la afecta más en unos y en otros. Y ahí mencionan también que en los niños puede haber un tipo o puede haber más alteraciones del patrón de sueño y alteraciones comportamentales de aprendizaje, porque los niños, pues primero tienen unos medios del ojo, digamos que más transparentes, o sea que deja que entre más luz. Segundo, el tamaño pupilar es mucho más grande en los niños, ¿no? Y entonces tiende a afectar más. Y tercero, pues obviamente está la parte comportamental que hace que estos niños se queden dormidos más tarde por una retraso en la producción de la melatonina, que estén con somnolencia durante el día, que tengan un mal desempeño escolar, que tengan trastornos comportamentales durante el día, dentro de algunas otras cosas, y que tengan este llamado jet lag social que también hay investigaciones al respecto, ¿no? Que lo que hacen es tratar de suplir esa falta de sueño nocturno o esos malos patrones de sueño con siestas durante el día, lo cual también es totalmente inadecuado porque lo que hace es perpetuar ese mal patrón de sueño y ese trastorno del ciclo circadiano. Esto es importante, es un documento del Banco Mundial donde se ve que a partir del 2010 la producción y digamos que el uso de tecnologías de iluminación LED, ¿no? De diodo, en los países desarrollados se disparó. Este es un reporte hasta el 2013, no se ha hecho uno más actual, pero ya hay algunos que muestran que esto sigue creciendo y creciendo y creciendo, y probablemente que la luz LED va a ser el predominante en estos años venideros. ¿Y por qué es importante esto? Porque si ustedes se fijan, eh, la luz LED, ¿no? Y la luz natural, sobre todo la luz LED blanca, ¿sí? Fría, y la luz natural tienen el espectro muy parecido en esas ondas que les decía que emitía, de las ondas azules, que estaban entre 450 y 500 nanómetros. La luz LED, si ustedes no lo saben, el LED no es una luz blanca, o sea, la blanca no es blanca, ¿sí? La blanca es blanca porque la luz LED es una base de luz azul, y encima tiene fósforo, que es amarillo, y entonces esa luz azul, al hacer el contacto o filtrarse a través de ese fósforo que es amarillo, se ve blanca, pero realmente no es blanca, ¿sí? Y eso es importante porque a medida que van pasando los años de uso de una luz LED, que tiene muchos más años de vida útil, que consume menos energía, o sea, ahorra más energía y que disminuye las emisiones a la atmósfera, que también son cosas buenas por un lado, pero a medida que va pasando los años, ese tipo de luz, el fósforo, se va acabando, y entonces lo que va quedando es sobre todo la luz azul, que pues va a tener más efecto realmente sobre los malos patrones de sueño de las personas, ¿no? Y este es el Global Light Emitting Diode Market, que ese sí es del 2000, como un cálculo de cómo va a ir ese mercado global de los LED desde el 2017 hasta el 2021. Y si ustedes ven, en el 2016 ya la parte de consumo, o sea, la parte de LED que estaba en los electrónicos de consumo, era el 38% de las luces LED que se estaban comercializando en el mundo. O sea, si hoy en día lo vemos, todo lo que nosotros tenemos, o la mayoría, es LED, ¿no? Los televisores ahora son LED, las pantallas de los computadores son LED, las pantallas de los celulares son LED, la luz que me está iluminando en este momento desde el bombillo es un bombillo LED, ¿no? Y se ve también que
a medida que va a pasar el año, para los consumos o para los electrónicos, también va a seguir subiendo y se proyecta que va a tener un aumento de lo que ya tenía el 15.99%. O sea que realmente vamos a llegar casi un 50% en los consumos electrónicos de luces LED y pues hay que tenerle, digamos que cuidado a eso, hay que saberlo, pero ya vamos a ver que no todo es tan malo. Y realmente no del todo es mala, ¿no? Como cualquier cosa tiene tiempo y propósito, ¿no? ¿Cuál es el timing y cuál es el propósito para usar ese tipo de luz? Porque también nosotros la hemos aprovechado en la parte médica para ayudar a ciertas condiciones de base, como lo es en algunos casos usar la terapia luminiscencia, ¿no? Para poder ayudar a las alteraciones afectivas que tienen los pacientes con Alzheimer, ¿sí? Entonces no del todo es mala, depende del tiempo y el propósito. Se han hecho estudios en la Antártica donde las personas pasan 120 días sin luz solar y para ayudarles a que conserven sus ciclos circadianos, a que el metabolismo esté mucho mejor, a disminuir el riesgo de depresión estacional. Se ha usado ese tipo de luz y parece que ayuda bastante. Ayuda también, digamos que, y se han hecho estudios de pacientes que son admitidos a las salas psiquiátricas o a los pabellones psiquiátricos en el Reino Unido y donde se les ha hecho exposición a este tipo de luz y se ha visto que mejoran mucho más rápido el síntoma de insomnio como tal asociado al trastorno del estado de ánimo que tienen y en promedio salen o tienen una salida más temprana de las instituciones psiquiátricas, entonces tampoco es del todo mala. Y también sirve, ¿no? Para se han hecho estudios para pacientes que han tenido traumas craneoencefálicos y que la exposición a este tipo de luz ayuda a que tengan una recuperación más rápida y mejor de la función, cognitiva, sobre todo después de traumas craneoencefálicos leves. Entonces, no todo es malo, hay que ver el tiempo y el propósito, ¿cierto? Para saber cómo podemos aplicar esto en la medicina de hoy en día para ayudar a las personas y qué recomendaciones les podríamos dar para que tengan un mejor dormir y no tener exposición a este tipo de luz, sobre todo cercano a las horas de dormir, ¿no? En medicina del sueño tenemos una clasificación internacional de los trastornos del sueño, la tercera edición que salió en el 2014, todavía no salió ninguna después de esa, y donde podemos ver que hay varios trastornos del sueño, ¿no? Tenemos más de 80 patologías del sueño, muchas más de 80 patologías del sueño, y en esto los agruparon por diferentes grupos, 7 grandes grupos, ¿no? Los trastornos del insomnio, trastornos de la respiración relacionados con el sueño, trastornos centrales de la hipersomnolencia, trastornos del ritmo circadiano del sueño y la vigilia, parasomnias, trastornos del movimiento relacionados con el sueño y otros trastornos del sueño. ¿Y por qué les muestro esto? Porque realmente no todo es, o un sueño saludable no tiene que ver solamente con un mal patrón de sueño o con un insomnio. Un sueño saludable tiene que ver con controlar todas estas patologías que están asociadas con el sueño y que pueden coexistir unas con las otras para nosotros tener un sueño reparador, un sueño adecuado y una disminución de los riesgos cardiovasculares, metabólicos y otro tipo de riesgos. Entonces, un sueño adecuado es mucho más que adecuado tiempo de sueño, ¿sí? Mucho más que eso. Y aquí es cuando realmente uno se da cuenta que la medicina del sueño es multi e interdisciplinaria, que requerimos que tengamos todos una valoración y que veamos los síntomas de los pacientes en un espectro más amplio para poder saber de qué manera les podemos ayudar y que el sueño toca a todas las especialidades o a casi todas las especialidades por igual, ¿no? Desde trastornos psiquiátricos asociados a un mal dormir,
desde trastornos neurocomportamentales asociados a un mal dormir, trastornos metabólicos asociados a un mal dormir, trastornos o enfermedades cardiovasculares asociadas a un mal dormir, ¿cierto? Aumenta el riesgo de accidentes de tránsito. Mejor dicho, si uno se pone a pensar, realmente casi todas las especialidades, si no todas, nos tocan las consecuencias de un mal dormir. Y hay que verlo, hay que evaluarlo siempre en la consulta de todos, independientemente de lo que nos dediquemos. Este es un artículo que salió el año pasado muy bueno, que habla sobre el sueño, sobre la salud y la sociedad. Y hace digamos, un gran compás de lo que podría ser al nivel social y qué pasa con esas malas conductas sociales a nivel del sueño y qué pasa con ese mal dormir. Entonces, digamos que a nivel social tenemos toda la parte que discutimos de las tecnologías, de las políticas públicas, de la globalización, del ambiente, de la geografía, de esta sociedad de 24/7 que no paramos ni día ni noche, ¿cierto? También en la casa, ¿no? O sea, ¿cómo son los patrones de sueño en la casa? Los niños aprenden a dormir, ellos no saben dormir cuando nacen. Las conductas y digamos que los buenos hábitos de sueño se inculcan desde la infancia, ¿sí? En el trabajo, en los mismos barrios donde viven, la raza, la etnicidad, el estrato socioeconómico, la religión, todo eso implica qué tan bien voy a dormir yo, qué tan buen patrón de sueño tengo, ¿no? Y en un nivel individual tiene que ver con genética, ¿no? Con la salud, con las creencias, con los comportamientos, las actitudes, la psicología, etcétera, ¿no? Pero todas estas cosas sociales que están ahí mencionadas, mal que bien, van a afectar el sueño y nos van a dar un sueño o de buena o de mala calidad, un sueño suficiente o un sueño insuficiente. Y ese sueño, si es insuficiente, si es de mala calidad, pues va a tener unas consecuencias asociadas, ¿cierto? No, que nadie desea, ¿no? En la salud, como son en la salud general, ¿cierto? En la parte cardiovascular que está más que descrito y creo que es lo que más se ha investigado en los últimos años y es cómo el sueño insuficiente o el mal patrón de sueño o la mala calidad de sueño secundario a cualquiera de esas patologías de sueño que les mostré generan un aumento del riesgo cardiovascular, generan un aumento del riesgo de enfermedades metabólicas, que eso se traduce en mortalidad, ¿cierto? Aumenta el riesgo de enfermedades mentales o hace que sean más difíciles de controlar, aumenta el riesgo de tener infecciones porque depleta el sistema inmunológico, ¿cierto? Y también disminuye que también nos va durante el día, ¿no? Y aumenta el riesgo de accidentes laborales, de tránsito, que pueden ser desde accidentes pequeños, ¿cierto? Como poner mal un número, un contador en algo que no es tan pequeño, pero puede ser eso, hasta accidentes que le puede costar la vida a las personas en los trabajos. Entonces es bastante importante, ¿no? Y están estas dos revisiones sistemáticas de la literatura con metaanálisis y una regresión, una metaregresión que le hicieron, donde escriben muy bien, una publicada en el 2017 y otra publicada en el 2018, donde dicen, vea, los que duermen poco, qué malos desenlaces en la salud tienen, y los que duermen mucho, qué malos desenlaces tienen en la salud. O sea, esto también es un equilibrio, ni tan poquito ni tanto, ¿sí? Y muestra que las personas que duermen poco, para ellos dormir poco obviamente es menos de 6 horas por las recomendaciones en los adultos, porque esto es en adultos además, pues tienen, ¿cierto? Mucho más riesgo de diabetes, hipertensión, riesgo cardiovascular, infartos cerebrales, enfermedad coronaria y obesidad, ¿cierto? Y los que duermen mucho, que para ellos sería más de 9 horas, vuelvo a lo mismo por las recomendaciones, si ustedes lo ven, los que duermen más de 9 horas, ¿cierto? En promedio, tienen también más riesgo de diabetes, hipertensión, riesgo cardiovascular, infartos cerebrales, enfermedad coronaria y obesidad. Entonces,
Esto es un equilibrio, ni mucho ni poco, ¿no? Y además también se ha visto recientemente que los que duermen mucho también tienen más riesgo de enfermedades neurológicas o de demencias a más temprana edad. No se sabe si la relación es porque van a generarla antes y entonces empiezan con esta somnolencia o empiezan a dormir más, o porque este dormir más genera o ayuda a que tengan la degeneración la acumulación de sustancias en el cerebro que hace que generen una demencia más adelante, ¿no? Este es el clásico artículo que creo que todos los que nos dedicamos a sueño lo hemos leído en Niños de Pediatrics del 2014, donde la doctora Judy Dowens, que es la que más ha investigado de los patrones de sueño en niños y que aboga mucho en Estados Unidos por los horarios escolares de los niños y siempre saca recomendaciones, pues habla acerca del sueño insuficiente en los adolescentes y en los adultos jóvenes, ¿no? Donde habla de las causas y las consecuencias que tiene esto, ¿no? Increíblemente, ella dice que hay 3 causas grandes de ese sueño insuficiente y uno es los horarios escolares, ¿no? Llegan muy temprano, a los colegios tienen que entrar muy temprano, entonces pues tienen que madrugar más, eso pasa aquí y en cualquier parte, hay sitios donde ya se han hecho algunos cambios y deberían hacerse. El uso indiscriminado de electrónicos, como ya les mostré, todos estos tienen luces LED, todos tienen que ver con una disregulación del ciclo circadiano y generan también un trastorno del ciclo circadiano como una fase atrasada del sueño con el jet lag social que hablábamos. Y el consumo de cafeína, curiosamente, en niños tan pequeños como 12 años, sean cualquier presentación, ¿no? Desde el café que conocemos hasta las bebidas que están con cafeína, pues también genera trastornos de un sueño insuficiente en los adultos, en los niños. Y obviamente pues las consecuencias son todas de las que ya hemos discutido, que se ha visto que aumenta el ausentismo escolar, aumenta las infecciones, tienen un problema de aprendizaje, tienen más trastornos del estado de ánimo, tienden a ser más agresivos, dentro de otras cosas, ¿no? Y así podemos hablar también de otros artículos como este que se llama, digamos que habla acerca de los eventos adversos psicológicos y fisiológicos de la exposición, ¿cierto?, de los niños y los adolescentes a las pantallas. Y donde ellos hablan, pues que la consecuencia realmente de esto es síntomas de pseudo-TDAH, ¿no? Estos niños que parecen con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero que no lo tienen, es generado secundario a este tiempo excesivo en las pantallas, trastornos del aprendizaje, problemas del sueño, ¿no? No se quedan dormidos a la hora que deberían quedarse dormidos, tienen más despertares durante la noche, un sueño más fragmentado, tienen una latencia sueño mayor, tienen un problema para reconciliar también el sueño, tienen más trastornos depresivos, sobre todo, ¿no? En estos niños que tienen estos cambios en el sueño y que están más expuestos a las pantallas, tanto por la exposición a la pantalla como los contenidos que se están viendo, ¿no? Que también influyen mucho sobre esto y tienen más problemas alimenticios, ¿no? Por esto de la grelina y la leptina, que tiene que ver con la saciedad, ¿no? Y con la sensación de hambre, tienden a consumir muchísimos más carbohidratos de los que necesitan en la dieta y eso promueve la obesidad, que además está asociada con trastornos respiratorios del sueño, dentro de otras cosas, ¿no? En esta revisión que hicieron sistemática de la literatura, ellos quisieron ver si la combinación de la actividad física, del sedentarismo, ¿no? El tiempo de sedentarismo, y el tiempo de sueño tenía algún tipo de asociación en síntomas depresivos, otro tipo de enfermedades mentales en los niños y en los adolescentes. Y esta es una revisión que hicieron en Canadá y entonces ellos tienen unas guías allá que se llama, o unas guías no, como algo para guiarse que se llama Canadian 24 Hours Movement Guidelines para los niños y adultos que están entre los 5 y los 17 años. Y básicamente en esas guías hablan de lo recomendado para esas edades de actividad física, que ellos recomiendan que sea más de 90 o mínimo 90 minutos al día de actividad física intensa, ¿no? O sea, monte bicicleta, salte lazo, juegue fútbol, patine, todas estas cosas.
que el tiempo libre de pantalla, o sea, el tiempo libre de pantalla es que los dejen pues estar viendo una película bueno, limitando el contenido obviamente, sea no más de 2 horas, ¿m? Y que el tiempo de sueño en los niños sea siempre mayor a 9 horas, ¿no? Y obviamente adaptándose a cada una de las etapas de sueño, pero que va desde las 14 horas como vieron en los recién nacidos, pero que después vuelven a ser entre 10 y 12 horas y después ya va a ser muy parecido a lo de los adultos. Y ellos buscaron estudios donde se viera todo esto y donde reportaran estas 3 cosas y vieron que los niños que cumplían con estas recomendaciones tenían menos síntomas depresivos en unas escalas que aplicaban en esos estudios, ¿no? Y algunos otros problemas mentales reportados en esos estudios. Entonces, pues se ve que un buen dormir, no solo un buen dormir, sino unos buenos hábitos, ¿cierto? En la vida cotidiana que van a llevar a un buen dormir, y un buen dormir como tal también disminuye el riesgo de síntomas depresivos y de otro tipo de problemas mentales en los niños. Y este es otro donde se ve, y este fue publicado en Journals of Clinical Sleep Medicine en el 2017, donde se ve que el sueño insuficiente, ¿cierto?, está asociado con hábitos dietarios, o sea, el consumo de los alimentos, como les mencionaba antes, aumenta el riesgo de ser obesos, ¿no? En los niños, ¿sí? Entonces, obviamente entre ese KIDMET score es para alimentación, es uno, porque esto fue en niños griegos, ¿sí? Y es una escala que tienen para ver la alimentación, si es adecuada o no, si es saludable o no, desarrollada por ellos allá, que se llama de dieta mediterránea, ¿sí? Entonces, los niños que dormían menos y que tenían más exposición a las pantallas eran más propensos, tanto en los niños como en los adolescentes, ¿cierto? Los niños no se veía tanto, realmente en los niños la parte de la actividad física no tenía un cambio o no había un cambio significativo, ¿cierto? Pero el tiempo de sueño sí se veía que dormían mucho más los que tenían, o los que dormían más tenían menos riesgo de ser obesos, ¿cierto? Y en los adolescentes sí se veía que había algo significativo, no solamente en la parte del sueño, sino además en la alimentación. Tenían una peor alimentación, un peor score en ese KIDMET que los niños que dormían mejor, ¿no? Que tenían sueño suficiente, ¿sí? ¿Qué es importante aquí? Digamos que más allá digamos, de los malos patrones de sueño y las consecuencias que tiene, pues también hay que saber que una buena rutina de sueño en los niños, ¿cierto? Ayuda para el desarrollo, ¿cierto? Ayuda para disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, comportamentales a largo plazo, ¿sí? Entonces aquí lo importante es que el buen patrón de sueño sale desde la familia, ¿sí? O sea, hay niños que tienen factores predisponentes, hay familias que tienen factores predisponentes, y hay otros factores contextuales que pueden hacer que este sueño no sea como tan reparador para los niños, ¿sí? Pero una rutina de sueño consistente, saludable y predecible aumenta las posibilidades de que ese niño tenga mejor nutrición, mejor higiene, mejor comunicación, mejor contacto con su entorno, y disminuye obviamente el riesgo de tener todo el tipo de patologías que ya hemos hablado. Ahora, por otro lado, no solamente hablando del mal patrón de sueño, de los trastornos del ciclo circadiano, del insomnio y de las pantallas, pues también podemos hablar de la apnea del sueño, que además es la segunda enfermedad más frecuente en las clínicas de sueño, no la principal son los trastornos del sueño, donde podemos ver que no solamente tiene que ver con una mala saturación durante la noche que se ve asociada, bueno, y un aumento del dióxido de carbono que se ve que aumenta el riesgo de arritmias, de enfermedad hipertensiva, de enfermedades vasculares, pero también sabemos que como las hipoapneas lo generan, unos microalertamientos o microdespertares, un sueño superficial, que generan un sueño fragmentado, un sueño no reparador y que genera unas consecuencias a largo plazo como pueden ser o síntomas como son la somnolencia, trastornos cognitivos, aumento del riesgo de accidentes de tránsito, ¿sí?
Y aquí también es importante hablar de otra asociación que muy poco se estudiaba, pero que en años recientes cada vez hay más estudios al respecto, y es la llamada comisa o la comorbilidad entre insomnio y apnea, ¿no? Que sabemos que está presente por estudios poblacionales entre el 30 y hasta el 68% de la población, ¿no? Pero más o menos como en un 30% de los pacientes con apnea también tienen un insomnio asociado, y en esos casos, como en estos dos artículos recientes, muy buenos, este de Chest, se los recomiendo, que salió el año pasado, donde hablan de lo último en investigación de este tipo de comorbilidad, ¿cierto? Que además es la comorbilidad más frecuente de los trastornos respiratorios del sueño, ¿sí? Y cómo manejar las dos cosas, pero hacer un abordaje integral de las dos cosas es lo indicado, ¿no? O sea, hacer las escalas para insomnio, hacer las escalas para riesgo de trastorno respiratorio del sueño, y las dos cosas tratarlas por separado. Una con terapia de presión positiva o con la terapia que uno considere que sea necesaria para la parte de la apnea, y la otra con la terapia conductivo-conductual, que es la punta de lanza en los últimos años para el tratamiento adecuado de los insomnios crónicos, ¿no? Y que al final cualquiera de esas dos también van a generar, por la pobre ejecución en el día, secundario al sueño fragmentado, al mal dormir, pues unos costos sociales, unos costos financieros y unos costos humanos que sabemos que aumenta la inversión en los sistemas de salud, que aumenta la presencia de enfermedades crónicas que por ende van a aumentar los costos de los sistemas de salud, ¿no? Inestabilidad del sueño, entonces genera microsueños en el día, ataques de sueño y problemas cognitivos que se ven reflejados en accidentes de tránsito, accidentes laborales, entre otras cosas, ¿no? Estudios de privación de sueño. Sabemos que afecta el ánimo, ¿no? O sea, solo los pacientes que tienen apnea del sueño sin insomnio ya tienen unos riesgos asociados de tener más trastornos del estado de ánimo, más trastornos comportamentales, más trastornos aumenta el riesgo de demencia a temprana edad, ¿cierto? Sin mencionar obviamente los problemas cardiovasculares, tienen que ver con el desempeño cognitivo, con la función motriz, ¿no? Con la función ejecutiva, la memoria, las funciones cognitivas superiores, ¿sí? Todo eso lo afecta tanto la cantidad como la calidad de sueño. Por eso es mucho más que solamente tiempo de sueño, ¿no? Hay que evaluar esto en un conjunto. Y este es un estudio muy, muy interesante que salió el año pasado de la Asociación Europea de Cardiología, donde ellos fueron a una base de datos que se llama el Biobank, el de UK, el del Reino Unido, donde tienen muestras de sangre para procesamiento genético y cuestionarios de estados de salud y etcétera, antecedentes, un poco de información de más o menos 500,000 personas del Reino Unido. Y ellos tomaron esta base de datos y pusieron 385,000 pacientes, un poco más de 385,000 personas ingresaron a este estudio entre los 40 y los 69 años y tuvieron un seguimiento promedio de 8.5 años. Y ellos quisieron ver si los patrones de sueño, tenían, y la susceptibilidad genética, ¿cierto? Tenía algo que ver con la incidencia de eventos cardiovasculares en este estudio prospectivo. Y estos resultados son súper interesantes, les recomiendo también ese estudio, es muy bueno, porque ellos hicieron, digamos que una escala de sueño saludable mediante unas preguntas que le hacían a los participantes. Entonces miraban diferentes connotaciones y diferentes componentes del sueño. Entonces miraban el cronotipo, ¿cierto? Y la pregunta era, ¿qué tipo de persona se considera? Si más matutina, puede ser matutina, más en la tarde o definitivamente más en la tarde. Le preguntaban de la duración de sueño. ¿Cuántas horas de sueño tienen 24 horas, incluyendo las siestas, no? Y para ellos un sueño adecuado era entre 7 y 9 horas. Insomnio. ¿Tiene problemas para iniciar el sueño? ¿Se despierta en medio de la noche? De ronquido, o sea, de la parte respiratoria del sueño. Su pareja o compañero cercano, familiar, se queja de su ronquido
y de somnolencia diurna excesiva, que es un síntoma de cualquiera de estos problemas, ¿no? ¿Con qué frecuencia le da sueño o se duerme durante el día cuando no debería? Obviamente uno quisiera que las preguntas hubieran sido más específicas, que hubieran usado escalas mucho más específicas para cada una de estas cosas, para evaluar el cronotipo, la duración del sueño, el insomnio, los trastornos respiratorios del sueño y la somnolencia diurna, pero esto fue lo que hicieron, ¿cierto? Y eso le daba a uno una escala de 5 puntos. 5 puntos quiere decir que tenían un sueño saludable, o sea, que cumplían, que eran más vespertinos que en la noche realmente, o sea, que eran más de la mañana, que tenían entre 7 y 9 horas de sueño, que no tenían síntomas de insomnio, que no roncaban, que no había somnolencia. Eso quería decir que tenían 5 puntos. Y entre menos puntos tenían, pues menos saludable era el sueño de esas personas, ¿sí? Y que esta se los voy a mostrar ahorita, pero ¿qué encontraron ellos? A pesar del riesgo genético de las personas, ¿cierto? Si yo tengo un buen sueño, ese es el comparativo, ese es el 1 que ustedes ven ahí en el grupo D. Ese CHD quiere decir enfermedad coronaria y el otro pues es el de infartos cerebrales. Pero entonces los que tenían un bajo riesgo genético, ¿cierto? Y que tenían un buen sueño, no tenían riesgo o el riesgo era mínimo de esas enfermedades, ¿no? Tanto para infarto, ¿cierto? Al seguimiento, 8.5 años no lo presentaron, ni infarto al corazón, ni infarto cerebral. Si tenían un sueño intermedio, ¿cierto? Ya el riesgo iba aumentado. Y si ustedes pueden ver al final, cuando uno combina en cualquiera de los dos, sobre todo para eventos, para enfermedad coronaria, si tenían un riesgo genético aumentado, pero además tenían un pobre sueño, pues tenían mucho más riesgo, ¿cierto? O sea, el hazard ratio era mucho más alto que en los pacientes que dormían bien. Y dirán, pues claro, sí, está la combinación del riesgo genético con la mala calidad de sueño, pero la mala calidad de sueño está pesando ahí, o sea, le está dando a uno un riesgo mayor de tener eso. Pero lo más interesante de este era que ellos hicieron, además de ver, dependiendo del cronotipo y del puntaje que les daban la escala de sueño, era que ellos hicieron un análisis, digamos, hipotético de si controlaban esas variables en la población, ¿cierto? En la población, ¿cuánto hubiera disminuido la cantidad de eventos cardiovasculares en general de esa población al hacer una intervención y que hipotéticamente todos tuvieran un cronotipo más temprano, 7, 8 horas de sueño al día, que no hubiera tenido o muy rara vez tuviera síntomas de insomnio, que no tuvieran ronquido reportado y que no tuvieran somnolencia durante el día, pues se disminuía 11% estos eventos en esa población, en una población de 385,000 personas, ¿no? Eso es un impacto enorme. Pero si usted lo ve por separado, pues cada uno cumple su papel, ¿no? O sea, lo del cronotipo sería 2.7%, el dormir el 7, 8 horas al día es el que más peso tiene con 4.4, pero ese 11.5 se consigue haciendo que esas personas no solamente tengan 7, 8 horas de sueño al día, sino que además tengan unos buenos patrones de sueño, no tengan síntomas de insomnio, tengan un sueño adecuado, no tengan ronquido y además no tengan somnolencia en el día. Entonces realmente esto es un todo. O sea, uno tiene que evaluar a los pacientes en sueño como un todo y disminuir ese riesgo, sea porque tienen insomnio, sea porque tienen un trastorno de ciclo circadiano, sea porque tienen una apnea del sueño. Entonces, realmente el mensaje es que un sueño adecuado en tiempo y calidad es fundamental para un adecuado desarrollo, una disminución del riesgo cardiovascular y metabólico y un futuro mejor. Muchas gracias.